Yo digo, si le hubiera puesto un chip, claro, no había chip en aquel entonces, pero él lo podía inventar también, ¿no? Con un chip que nos trabara los pies en el momento que vamos a hacer lo malo, capaz que el mundo salía bárbaro y hubiéramos podido disfrutar de un maravilloso mundo lleno de alegría, felicidad. Pero parece que ese no era el propósito de Dios. Si así lo hubiera hecho, nos hubiéramos encontrado presos de un tirano, porque las tiranías están buscando meterle un chip a la gente hoy en día para gobernarnos con ese chip. O sea que hubiera sido una idea malísima, porque lo más grande que puede tener el ser humano es la libertad. Por eso Dios nunca va a prosperar el país gobernado por tiranos. Nunca votes una tiranía, porque desgraciadamente las tiranías no están apoyadas en la libertad que Dios nos ha dado como seres humanos. Si falla la libertad, falla todo lo demás. Porque la libertad es aquella herramienta que Dios nos ha dado dentro de nuestra conciencia para poder determinar el bien y el mal que podemos realizar. Entonces, viva la libertad. Estamos a instantes de un evento que recuerda cosas maravillosas de nuestra patria. Seamos dignos de vivir libres, porque los seres que viven en lugares en los que no pueden elegir, sino que son instrumentos de un sistema, no viven felices. Así que demos gracias a Dios de poder desobedecerlo. Ahí estaba la cosa, por ahí venía la cosa. No quiero hacer política, sino decirles que realmente Dios pensó lo bueno que era la libertad, porque la libertad nos hace libres, libres de elegir a Dios o libres de elegir el enemigo. Pero el enemigo es oscuridad, es penumbra. El enemigo está en contra de la luz de Dios. El enemigo lo que quiere es la destrucción desde el primer día en que Dios construyó este mundo maravilloso que le llamó el paraíso, o le llamamos nosotros. Un paraíso en el cual había todo para poder disfrutarlo. Pero lamentablemente el ser humano, ya sabemos que fracasó enseguida, al poco tiempo, mostró la hilacha, como decimos nosotros, ¿no? Y desgraciadamente eso lo llevó a la destrucción propia y la degradación propia del ser humano y de la naturaleza que Dios nos dio. Al punto que solamente, según los historiadores y los que conocen más la Biblia y han estudiado la historia bíblica, a más o menos aproximadamente a los 1000 años, 1100 años, Dios se cansó. Y si leemos, a ver, primero vamos a sacar el mataburro. A los 1000 años aproximadamente, según dicen los historiadores de la Biblia, y según nos dice en Génesis 6, Dios extrañamente se aburrió de su creación. No se aburrió. Dios no se aburre de lo que hace y Él no tiene vuelta atrás en lo que hace tampoco. Así que, pero vamos a leer qué es lo que pasó. Capítulo 6 de Génesis, los versículos 5 y 6 nos dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento.
Siempre estaban pensando en hacer lo malo. Y reitera, y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho. Se puso muy triste de haberlos hecho. Y lamentó haberlos puesto en la tierra. Podría haberlo mandado a la luna a trabajar allá, a formar alguna otra cosa. O en el medio del espacio, que navegaran como... Pero no, Dios los puso en un lugar maravilloso, que lo creó para que existiera el bien y el mal, pero para que triunfara el bien sobre el mal, porque Él le había dado todas, absolutamente todas las posibilidades de que viviéramos felices, disfrutando de días tan maravillosos como ayer y como hoy. Pasaron 1000 años solamente, cuando Dios decidió destruir y mandó a Noé para construir el arca, y de esa manera ya todos conocemos la historia. Luego Dios formó un pueblo a través de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Pero Jacob vivió en un lugar en donde Dios permitió que no hubiese comida y tuvieron que emigrar hacia la tierra de los faraones, hacia Egipto. Y allí comieron, pero poco a poco, de buen trato que tenían para con ellos, comenzaron a hacerlos esclavos. Y la esclavitud es lo que tenemos entonces y ahora. La esclavitud nos lleva a darnos cuenta de que no somos libres. Y la libertad, como decíamos al principio, es el elemento fundamental por el cual el ser humano quiere ser tal, quiere vivir, quiere decidir, quiere equivocarse inclusive. Y para eso Dios nos puso, para jugar al error y al acierto, para ser felices cuando acertamos y aprender con nuestros propios errores. Pero como decía Verónica el domingo pasado, si vamos a la historia, vemos que ese pueblo, después de 430 años esclavo en Egipto, empezó a clamar y a buscar a Dios, y Dios le puso un Salvador. Figura del Salvador que nos puso a nosotros hace 2000 años allí en Jerusalén, ¿verdad? Con Él los sacó y los hizo transitar hasta la tierra prometida. Y le dio leyes que ellos, desgraciadamente, volvieron a incumplir. Porque está en el hombre la tentación permanente, lo dice la palabra, la inclinación hacia el mal. Nos parece más fácil vivir mal que bien. Y nos cascoteamos la cabeza todas las veces que buscamos y que elegimos el mal, pagamos las consecuencias. Y es por eso que nuevamente, después de tantos años en que habían logrado estar en su tierra que Dios le había dado, volvieron a estar esclavos ahora de otra esclavitud. 70 años cautivos en un poderoso reino que era Babilonia, que era mucho peor que Egipto. Por eso, como leyó Verónica, leamos unos pedacitos nada más, un par de versículos. Allí en Nehemías capítulo 8, versículo 1.
movido todos los papeles de... Esto es por traer las cosas en la cartera de una mujer, pero bueno. Ahí en Nehemías capítulo 8, verso 1. Vemos que liberado nuevamente de la esclavitud de Babilonia, vuelven ignorantes, vuelven otra vez recordando a Dios como una necesidad, pero no como un deseo de obedecerle. Y Dios debe hacerles conocer sus leyes, las cosas que Dios quiere que hagamos para vivir bien. Y allí en el verso 1 dice que en el primer día del mes de Tanim todo el pueblo se reunió en la plaza, frente a la entrada llamada del agua. Allí estaban los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Entonces le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley. Vamos a ver que el pueblo en el verso 8 dice: después de esto, los ayudantes de los sacerdotes ayudaron a entender al pueblo la ley de Dios. Eran ignorantes, pero podían escucharla, como podemos escucharla nosotros. Hoy tenemos la posibilidad de leerla y a veces no lo hacemos. Es una posibilidad maravillosa que tenemos de leerla y hasta escucharla, si queremos, a través del internet. Y bueno, ellos leyeron las leyes que Dios daba para ese pueblo, pero como vimos también que lo contó Verónica, ese pueblo fue un pueblo terco, un pueblo que no quería sujetarse a las leyes ni cumplir con la voluntad de Dios. Y eso nos trae siempre esclavitud. Así como muchas cosas por las que nos inclinamos en la vida nos traen esclavitud. Los vicios, las malas costumbres, las malas compañías, las malas búsquedas, nos hacen entrar nuevamente en oscuridad. Y así pasó la historia y vemos que el pueblo de Israel nunca cumplió con la voluntad de Dios, salvo muy poquitos periodos en los cuales Dios se gozaba con alguien que quería seguirle y quería hacer su voluntad. Por eso la esclavitud venía una y otra vez hasta los tiempos de Jesús, que estaban esclavos. Estuvieron 430 años en Egipto, 70 años en Babilonia, pero no aprendieron. Vinieron los romanos y nuevamente los sometieron y estuvieron debajo del imperio romano. Pero en ese tiempo apareció la luz en el mundo. Como dice Juan, ¿no? Que vino aquel que era la luz para iluminar la oscuridad de este mundo y todo cambió. Y se formó los discípulos formaron la iglesia, Dios bendijo a la iglesia con el Espíritu Santo y se lo relata el apóstol Pablo. A todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, les hizo el relato de lo que Dios había hecho por cada uno. Y es maravilloso cómo se la relata el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, como inicio de la carta, diciéndoles: miren qué maravillosas cosas que hizo Dios. Y les relata muy sucintamente la historia. Y dice, verso 3 en adelante hasta el 13, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo, por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Vamos a aclarar acá un poquito. Vivir sin pecado es prácticamente ser santos, ¿no? Tan puros que no existen. No hay nadie santo. Realmente Dios nos considera santos porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y eso pasa a decírselos más adelante Pablo, a explicarles un poquito. Dice que fuéramos solamente de Él y viviéramos sin pecados. Dice, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Les pido perdón el que tiene la Biblia porque yo estoy leyendo en una versión moderna, una versión actual se llama. Debiera haberlo dicho al principio. Pero bueno, si me escuchan, se entiende más fácil que en la versión Reina Valera o cualquier otra versión. Dice, Dios hizo todo esto para que lo alabemos. ¿Nos acordamos de alabar al Señor con unos días hermosos como ayer y hoy? ¿Nos acordamos de darle gracias por todo lo bueno? Porque sale el sol cada mañana y podemos vivir y tenemos salud, los que tenemos salud. Y los que tenemos enfermedad, tenemos al Señor que nos ayuda a sobrellevarla. Bueno, no nos olvidemos que para eso nos creó. Y nos creó, dice, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Y recuerda, gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo, pero no fue gratis. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Por eso todo aquel que acepta a Cristo, lo primero que pasa es que le pide perdón por los pecados. Y lo segundo es que Dios le perdona. Y lo tercero sigue, y nos liberó de toda culpa. Nos sacó la mochilita de nuestros pecados por su inmenso amor, dice acá. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios no nos dejó a oscuras, como el enemigo. Dice, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Acá volvemos al principio del pequeño mensaje. No era que Dios fracasaba en sus planes. Él sabía que todo esto iba a pasar. Pero era experiencia, años y años de sufrimiento para muchos, que hoy podemos darle gracias porque tenemos la experiencia de un pueblo duro, de cabeza y de entendimiento, que nunca aceptó la guía de Dios. Pero hoy tenemos la guía de Dios. Dios que siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros, dice Pablo, en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Y les dice, ustedes, a los efesios, oyeron y creyeron. A veces oímos, pero no sé si creemos, ¿Creemos todo lo que el Señor dice? ¿Creemos en sus promesas? ¿Creemos y confiamos en que es fiel y que va a cumplir con todo lo que nos ha prometido? Espero que sí. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido.
lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso finalmente dice, por eso alabamos la grandeza de Dios. Nuestra vida es una vida de alabanza. O sea, que tenemos, haciendo un pequeño reconto, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea que no fue una cosa que se le ocurrió porque se le rompió un plan como nos pasa a nosotros, se nos desarma un plan y tratamos de hacer otro. No, Dios no es así. Desde antes de la fundación del mundo nos eligió en Cristo. ¿Cómo que nos eligió? ¿Entonces Dios hace acepción de personas? No. Dios pone la fe a disposición de todos. Pero en algunos hay como una necesidad de tener fe y buscamos a Dios. Y se encuentra la necesidad de buscar a Dios con la voluntad de Dios de aceptarnos como hijos. Dios es justo y es fiel. Entonces dijimos que nos eligió desde hace mucho más de lo que fundó el mundo. Nos libertó, nos dio libertad, porque el vivir en pecado es vivir en esclavitud. Mucha gente que consume distintos elementos, líquidos, drogas, que es preso de malos deseos, de mala vida, vive preso de esa condición. No puede salir. Quieren salir muchos de ellos, pero no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón y no tienen al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda para triunfar sobre nuestros problemas. Nos adoptó, dice, nos perdonó, nos exculpó, como leíamos, nos sacó la mochilita esa de nuestro pecado que nos pesa y nos hace ir agachando la cabeza, y formó un pueblo y una familia, y nos dio el Espíritu Santo, por lo cual hoy lo hemos alabado un buen rato y muy lindo, ¿no? Lo alabamos cada día en nuestro hogar también. Esa es la parte de Dios. Pero al formar la iglesia nos dio también una motivación para vivir. Así como el pueblo de Israel le dio leyes que eran la envidia de todos los pueblos, aún de los imperios que existían. Envidiaban las leyes que tenía el pueblo, la paz que se vivía en Israel cuando estaba en paz, cuando seguía a Dios, porque eran leyes que realmente hacían vivir a la gente feliz, respetándose, haciendo que unos se preocuparan por otros. Era maravilloso el momento en que el pueblo de Israel obedecía a Dios, porque Dios lo bendecía y juntos estaban en una comunidad maravillosa que mucha gente quería, y muchos se hacían de la religión judía para disfrutar ese tipo de vida, ese tipo de libertad que se vivía, porque era un pueblo que no tenía tiranos, era un pueblo en el cual se podía vivir libre, trabajar libre, progresar, que es el pueblo que todos queremos, ¿no? Bueno, Dios le dio a Israel esa bendición cuando ese pueblo lo buscaba y lo quería servir. Pero el apóstol Pablo nos muestra también, y se los muestra a los romanos en el capítulo 12, un versículo conocido, pero que lo voy a leer en la versión esta porque es muy clara, como les decía, lo que nos corresponde a nosotros. Porque Israel no pudo lograr mostrar al mundo las bondades de Dios, ni con sus leyes, ni con su misericordia, ni con su amor permanente. Pero nosotros estamos llamados a una tarea que es esa,
ser el Israel de hoy. La iglesia es la elegida por el Señor desde antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros, su iglesia, para cumplir las misiones en la tierra. ¿Qué es lo que nos corresponde? A ver, vamos a leer desde el verso 3 hasta el 12, que nos ayuda de esta manera. Dios, en su bondad, dice Pablo, me nombró apóstol, por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. ¡Wow! Ya nos tiró abajo, nosotros nos creíamos que éramos unos creyentes bárbaros, pero nos dice, bueno, para ser creyente bárbaro, yo les voy a explicar. Ahí vamos. Dice, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. La capacidad. Y entonces toma la forma de un ejemplo. Dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, no muchos esta noche, pero somos muchos, toda la iglesia de Cristo en el mundo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Ojo, la cabeza de este cuerpo es Cristo, recordemos, la que maneja las decisiones. Y de ahí emana lo que debemos hacer. A ver cómo sigue. Dice, Dios nos ha dado a todos, Yo no tengo ningún don, yo no sé qué hacer. ¿Cómo no sabes qué hacer? Bueno, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Dios nos ha dado esa capacidad. A veces no somos muy charlatanes, pero siempre tenemos la oportunidad, a través de una experiencia, de un testimonio que decimos, de ayudar a alguien que está mal y llevarle el mensaje de Cristo. Esa es nuestra tarea. Podemos hablar en su nombre y tratar de bendecir al otro, diciéndole, ¿por qué no buscas a Dios, que te va a ir mucho mejor? Hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Caramba, estamos siendo servidos porque esto brilla, no porque Dios hace un milagro, sino porque Dios pone en el corazón de hermanos que sacrifican algo de su tiempo para venir a dejarnos impecable el lugar donde estamos. Dios quiere que si nos pone a servir a otros, les sirvamos bien. Y los que están haciendo esta tarea, habría que hacerle un aplauso. Ya que les gusta aplaudir a ustedes, ¿por qué no los aplaudimos? Muy bien. Así que si podemos hablar, hagámoslo. Si ponemos a servir, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Estamos viviendo un tiempo nuevo como iglesia. Hay niños en la iglesia y hay maestras en la iglesia. Es una bendición que una familia pueda tener a sus hijos guiados en la palabra de Dios. Y hoy la iglesia lo tiene. Aprovechémoslo. Y el que pueda mañana a colaborar para que esos chicos tengan un lugar hermoso en el cual puedan disfrutar la enseñanza de la palabra. Bien, si alguno está desanimado, mire, dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. ¡Qué bárbaro! Podemos animarlo a alguien, me va mal, pero está Dios. ¿Puedo orar por vos? ¿Puedo acompañarte con una oración para que soluciones el problema que tenés? Tenemos que estar dispuestos, porque Dios nos ha preparado para eso.
Acá entramos en un lugarcito peligroso. Dice, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. ¡Apa! ¿Cómo nos cuesta meter la mano en el bolsillo a veces, no? Pero es una bendición tan grande cuando podemos bendecir con una ayuda a nuestros hermanos. Somos bendecidos doblemente, porque el que da con alegría, recibe con abundancia. Tanto en la iglesia como en la vida real. Esa es mi experiencia, por lo menos. No solo la felicidad de hacer lo que el Señor quiere, sino la doble bendición de ver una devolución a tiempo, pero Dios nos bendice muchísimo. Esta les va a gustar a todos la próxima. Si debemos dirigir a los demás, pongamos todo nuestro empeño. ¡Wow! ¿Cómo nos sentimos como directores? Bien, ¿no? Es más lindo dirigir que ser dirigido. ¿A quién no le gusta la mandarina? Así que bueno, pero es lindo cuando ponemos nuestro empeño a dirigir a los demás como el Señor nos dirige a nosotros. ¡Opa! Ya no nos gusta nada. Con libertad, con amabilidad, con diplomacia, con amor. Así sí es lindo que nos dirijan, ¿no? Bueno, así nos dirige el Señor y así debemos hacer el ejemplo de dirigir a los demás si nos toca. Pongamos todo nuestro empeño, dice también, en ayudar a los necesitados. Y agreguémosle una cuota más. Hagámoslo con alegría. Así como en la ofrenda el Señor no exige nada, sino dar con alegría, dar lo que está en nuestro corazón y de acuerdo a cómo está nuestro corazón, damos con alegría. También, cuando necesitamos ayudar a los demás, hagámoslo con alegría. Miren, a mí no quiero hablar de mí mismo porque soy, como dice Pablo, el que le sigue a Pablo. Pablo decía que era el primer pecador, así que yo debo ser el segundo. Realmente me pasó, por ejemplo, el otro día fuimos a tomar el té con las nietas, que hacía años que no lo hacíamos, y al salir estaba lloviendo y fuimos a entrar en el auto y vemos un hombre todo mojado, pobre, que estaba tratando de ganar el peso ahí. Y me dio tanta vergüenza tener un lindo auto, venir con las nietas, ir a un lindo lugar a tomar el té, que agarré y no saqué 10 pesos, 20 pesos, saqué un poco más. Y les dije a mis nietas que ellos siempre nos están mirando porque a los papás no les gusta mucho que le hablemos de Dios, pero tratamos de hacerlo con nuestros actos, con nuestros gestos. Y a veces eso vale más que las palabras, ¿no? Les digo, ¿qué les parece? Este hombre merece que le demos algo bueno, ¿no? Entonces saqué un billete un poquito más grande y le dije a Dorita, saca un evangelio de Juan. Yo siempre llevo los evangelios de Juan, que se los compro al peladito aquel que está allá al lado de esa señora de rojo muy bonita. Bueno, ese señor vende unos evangelios de Juan que tienen una pinta hermosa y son un librito chiquito. Y le digo al hombre, está brava la noche, ¿no? Sí, me dice, está bravo, pero gracias a Dios que podemos hacer algo. Wow, digo, bien. Bueno, le digo, acá tenés un billete, pero yo te voy a regalar algo más. ¿Te gusta leer? Sí, me dice. Bueno, yo te voy a dar la historia del hombre más grande que pisó la tierra durante toda la existencia de este mundo. Ese es mi Jesús, me dice el hombre. Ay, qué alegría ver a un hermano trabajando en una forma sacrificada, pero que aceptó eso con una gracia y con una bendición tremenda. Me bendijo más a mí que a él, les puedo asegurar. Y es lo que nos pasa cuando hacemos algo por los demás. La devolución de Dios viene inmediatamente. Si hacemos lo que Él nos pide, tengamos siempre presentes que somos instrumentos en las manos del Señor para bendecir.
y podemos bendecir con nuestra boca, con nuestro dinero, con nuestras acciones, con nuestras oraciones, con un montón de cosas. Y bueno, vamos a terminar de seguir cómo vivir la vida cristiana. Dice, amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y y no se aparten de lo que es bueno. Era al revés. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Tenemos dos conciencias, una natural y otra que el Espíritu Santo la ha perfeccionado en nosotros. El apóstol Pablo siempre dice que tenemos una conciencia superior que Dios nos ha dado para conocer no solo el bien y el mal, sino cuándo debemos ejercitarlo. Ejercitémoslo porque la vida es ejercicio. Dice, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Y después dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Lo que nos toque hacer, desde barrer, a dar un papelito a alguien, a acompañar a alguien en una situación fea. Hay mucha gente que está pasándola muy mal. Oremos por ellos. Que vean que los amamos y que no los discriminamos, sino que oramos a Dios por ellos y los ayudamos en lo que podamos, hagámoslo. Y dice, todos esperamos al Señor, ¿no? Entonces este versículo es para ustedes también y para mí. Dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufren por el Señor y muéstrense pacientes cuando oren al Señor y muéstrense constantes. Si hay una de las cosas que a mí me cuesta es ser constante. No sé qué les pasa a ustedes en ese aspecto, pero la constancia no es mi fuerte. Sinceramente, no soy constante en muchas cosas. Me he propuesto a los 79 años lograr nadar, en vez de como un perrito, que creo que lo hacemos todos, nadar un poco más, con mayor conocimiento. Y me lleva ya como 7, 8 meses, pero lo estoy logrando con sacrificio. Pero hay que meterse al agua, y hay que esforzarse, y hay que ir hasta la pileta, y volver de la pileta, y lavar lo que uno tiene. Bueno, todo nos va a costar, pero todo merece esfuerzo, porque el esfuerzo es lo que Dios nos permite hacer para la gloria de Él. ¿Y saben qué? Muchas veces las cosas no nos salen porque las hacemos con nuestro esfuerzo personal. Ponemos toda nuestra humanidad en el cometido, ¿no? Y por lo general nos salen todas las cosas no muy bien. Entonces vamos a ir otra vez a Efesios, pero al capítulo 6, y el Señor nos va a mostrar, el apóstol Pablo le va a mostrar a la iglesia de Éfeso, y quedó para la historia de la iglesia lo que les dice a los efesios, ahí en el capítulo 6, los versículos 10 al 19. Efesios capítulo 6, del 6 al 19 dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¡Wow! ¡Qué pedazo de ayudante vamos a tener!, ¿no? Si ponemos las cosas en las manos del Señor, ese ayudante no falló. Ya vamos a ver. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque acá nos enfrenta otra vez ese diablo maldito que destruyó desde el principio la creación y al hombre y a la raza humana. Sigue trabajando. Todavía no se han cumplido los tiempos en que Dios le permite ejercer, porque
ustedes recuerdan, no lo cantamos, pero los que cantan seguro me lo van a corregir. Hay una canción que dice que Dios gobierna el bien y el mal. No, ¿cómo dice? ¿Lo gobierna? Dice no. ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo creo que tiene otra palabra, pero sujeta. Sujeta no de la cara, no. Sujeta de sujetar. Dios permite el mal hasta donde a Él le parece. Y el bien nos hace que nosotros tratemos de vivir en el bien. Entonces, como Él sujeta el bien y el mal, busquemos siempre de hacer el bien de acuerdo al poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y nos advierte, porque no luchamos, verso 12, contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos, esos espíritus malvados, imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Es cierto eso? Miremos Ucrania, abatida por estos locos que piensan que se pueden llevar por delante a todo el mundo porque se les ocurre y porque tienen poder. Miremos lo que pasa en otros lados. Ese porque es el más sonado, ¿no es cierto? Pero miremos lo que hace el mundo. Miremos cómo viven. El otro día Martín, en el pasaje, ¿cuántas guerras están pasando, Martín? 20 guerras simultáneas tenemos. Y estamos en los últimos tiempos. Y el Señor nos advirtió que miráramos los últimos tiempos con la ocasión de ver que tenemos que estar preparados para esos últimos tiempos. Entonces, actuemos con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Otro día hablaremos de la armadura. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Capaz que mañana para mí. A ustedes no sé, a lo mejor un poquito más adelante. ¿O no? ¿Qué sé yo? ¿Es el fin de cada uno o es el fin del mundo? El fin del mundo se va a acercar. Jesús dijo, solo mi Padre sabe cuándo. Ni siquiera Él podía decir. Pero que va a existir seguro. Porque Jesús dijo que el mundo pasará. Absolutamente va a pasar. Mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor nos tiene que sostener. Dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación que Él nos ha dado nos proteja como un casco y que nos defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Finalmente, como terminó Martín, el miércoles vamos a terminar. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que el Espíritu los dirija. Oremos como Dios quiere, pidamos lo que Dios quiere, porque Dios no es un empleado ni es una máquina de cumplir nuestros deseos. Dios es un Dios que tiene todo gobernado para toda la eternidad. Y estamos en carrera. Estamos en el viaje que Israel no supo aprovechar. Llegó a la tierra prometida, pero la perdió. Nosotros estamos en la otra etapa, en la etapa que comenzó cuando Jesús vino. El mundo se divide en antes y después de Cristo. Antes de Cristo fracasó, con Cristo no va a fracasar. Todos los que estemos con Él y lo busquemos y le sirvamos, vamos a estar con Él para toda la eternidad. Aprovechemos al Espíritu Santo para que nos ayude a cumplir con la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas, a cumplir como personas, como hermanos, como iglesia, que podamos cumplir la voluntad del Señor. Y Martín nos va a terminar con una oración. Si alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo me quiero comprometer, no solo para mañana, me quiero comprometer para la vida.
dame la fuerza y dame de tu espíritu para que pueda hacerlo. Hágalo. Comprometamos con el Señor, porque el Señor es el que nos va a garantizar el éxito acá y por toda la eternidad. Que así sea.